Bien, en este video vamos a proceder a deducir esta expresión, que es otra técnica con operador inverso para resolver ecuaciones diferenciales. Digamos cuando el término no homogéneo asociado a la ecuación es un coseno. Listo. Entonces aquí vamos a tener que el operador inverso del operador polinomial evaluado en d al cuadrado, cuando aplica la función coseno, digamos con un argumento bien general, digamos de la forma px más q, esto va a ser igual a esta misma función coseno de px más q, pero esta vez lo vamos a dividir entre el operador polinomial pero evaluado en menos p, donde p es este coeficiente de la x y además este p va a estar al cuadrado, y esta ecuación solamente va a funcionar cuando este operador evaluado en menos p al cuadrado es distinto de 0, ¿sí? Y vamos a utilizarla para resolver esta ecuación diferencial en particular, para calcular la solución particular. Y vamos a ver cómo es de sencillo calcularla cuando ya conocemos previamente esta expresión. Entonces vamos a proceder a probarla, y al final la vamos a utilizar para calcular, para resolver esta ecuación diferencial. Entonces vemos que necesitamos nuestro operador polinomial evaluado en d al cuadrado. Entonces escribamos nuevamente nuestro operador polinomial por este lugar. Nosotros tenemos por definición que phi sub d es igual a sub 0 de n más a sub 1 por d a la n menos 1 más puntos suspensivos más a sub n menos 1 por d más a sub n. Entonces vamos a tomar este operador polinomial y vamos a cambiar la d por d al cuadrado, es decir, evaluamos en d al cuadrado. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que phi evaluado en d al cuadrado va a ser igual a sub 0 por d elevado a la 2n más a sub 1 por d elevado a la 2 por n menos 1 más puntos suspensivos más a sub n menos 1 por d elevado a la 2 y aquí más a sub n. Ya vamos a ver por qué va a ser de utilidad evaluar este operador en d al cuadrado y no en otra potencia diferente. Entonces estamos evaluando en este caso en una potencia par. Bien, ahora tomemos este operador polinomial y se lo vamos a aplicar a la función coseno de px más q. Entonces vamos a tener lo siguiente: phi evaluado en d al cuadrado aplicado a la función coseno de px más q va a ser igual, bueno, aquí sería por coseno de px más q. Entonces esto va a ser igual a lo siguiente. Entonces vamos a tener a sub 0, este operador polinomial es a sub 0 por d al cuadrado elevado a la n, ¿cierto? Más a sub 1 por d al cuadrado elevado a la n menos 1 más puntos suspensivos más a sub n menos 1 por d al cuadrado más a sub n, y esto aplicado a la función coseno de px más q. Entonces noten que aquí en esta ecuación he escrito, digamos, de manera explícita cómo se ve este polinomio evaluado en d al cuadrado. Aquí en esta parte yo había multiplicado ya, digamos, esta potencia con 2 para que me quedara 2n, aquí esta potencia de n-1 con 2 para que me quedara 2 a la n-1, pero aquí lo estoy expresando de esta manera porque ya vamos a ver la importancia de expresarlo de esta manera. Bien, entonces aquí utilizamos el hecho de que este es un operador lineal y lo distribuimos con la función coseno de px más q. Entonces vamos a tener a sub 0 por mi operador de cuadrado elevado a la n aplicado a coseno de px más q, aquí más a sub 1 por mi operador de cuadrado a la n-1 aplicado a
coseno de px más q más puntos suspensivos a sub n menos 1 por mi operador de cuadrado aplicado a coseno de px más q, y a esto le sumamos a sub n que multiplica a coseno de px más q. Entonces vamos a comenzar aplicando estos operadores de cuadrado. Lo vamos a hacer de derecha a izquierda para ir viendo la relación que va resultando al aplicar hasta llegar, mejor dicho, hasta este operador de orden n, para ver cómo va a ser la asignación. Entonces vamos a comenzar por este lado, listo. Entonces de derecha a izquierda. Entonces vamos a ver que nos da el operador de orden 2 aplicado a la función coseno de px más q. Entonces esto por definición va a ser la segunda derivada con respecto a x de la función coseno de px más q. Entonces vamos a calcularle la primera derivada a la función coseno de px más q, ¿cierto? Entonces esto sería la derivada con respecto a x de la derivada con respecto a x de la función coseno de p por x más q. Entonces vamos a derivar esta función. ¿Qué nos va a dar? Esto va a ser este operador de derivación, derivada con respecto a x, y la derivada de este coseno nos daría menos seno, ¿cierto? Menos seno de px más q por la derivada interna de px más q, que sería p. Entonces nos daría menos p por el seno de px más q. Bien. Y nuevamente derivamos esto con respecto a x. La derivada del seno de px más q sería coseno de p por x más q por la derivada interna, que sería p. Por este p nos daría p al cuadrado, y como es negativo nos daría menos p elevado al cuadrado. Entonces por eso es que en realidad nosotros no le aplicamos el operador de orden 1, sino que le aplicamos el operador de orden 2 a este coseno para volver a obtener nuestra función coseno, pero esta vez multiplicada por cierto factor. Entonces vemos que la segunda derivada del coseno de p por x más q es exactamente igual a menos p elevado al cuadrado por el coseno de px más q. Si nosotros le volvemos a aplicar a esta expresión de aquí el operador de derivación, estaríamos calculando la tercera derivada del coseno de px más q, es decir, la derivada de orden 3 del coseno de px más q sería igual a la derivada de orden 1 de la función menos p al cuadrado por el coseno de px más q. Pero nuevamente, hagámoslo por aquí, por este lugar. Nuevamente, aquí tendríamos que la derivada del coseno sería menos seno. Por este menos daría más, entonces nos daría p al cuadrado, perdón, nos daría, hagámoslo por aquí, seno de px más q. Entonces esto sería menos, por este menos daría más, y por este p, que sería la derivada interna, nos daría p al cubo. Entonces esta derivada nos daría p a la 3 por seno de px más q. Entonces nuevamente le aplicamos a este operador, bueno, a esta función, por este lado le volvemos a aplicar nuestro operador de derivación. Entonces vamos a tener que la derivada de orden 4 del coseno de px más q va a ser igual a la derivada de orden 1 de p a la 3 por el seno de px más q. Pero nuevamente la derivada acá del seno sería coseno, ¿cierto? Entonces tendríamos el coseno de px más q, y la derivada interna sería p. Por esta p al cubo nos daría p elevado a la 4.
Y bien, lo vamos a hacer 2 veces más para ver cómo sería el proceso o el término de enésimo de este operador. Entonces, de la misma forma, la derivada de orden 5 del coseno de px más q coincidiría con la derivada de esta expresión que tenemos aquí, es decir, de p a la 4 por el coseno de px más q. Bien, la derivada del coseno es menos seno, tendríamos seno de px más q por la derivada interna que sería p, nos daría p a la 5, y por ese menos nos daría entonces menos p elevado a la 5. Y nuevamente volvemos a derivar para obtener nuestro coseno por este lado. Entonces la derivada de orden 6 del coseno de px más q sería igual a la derivada de menos p a la 5 por el seno de p por x más q. Entonces la derivada de esta expresión sería la derivada del seno, que sería coseno de px más q, por la derivada interna que sería p por p a la 5, nos daría menos p elevado a la 6. Entonces con esto es suficiente para nosotros ver la recursividad de estas derivadas. Entonces vemos que la derivada de orden 2 de este coseno nos dio menos p a la 2 por el coseno de px más q. Esto lo vamos a escribir de la siguiente manera, como si estuviera aquí elevado a la 1. Bien, esta derivada de orden 4 nos dio exactamente p a la 4 por el coseno de px más q. Este p a la 4 lo vamos a escribir apropiadamente de la siguiente manera, es decir, p a la 4 lo vamos a escribir como menos p elevado al cuadrado y esto elevado al cuadrado, para que este exponente coincida con, digamos, con la potencia del operador de aquí. Análogamente lo vamos a hacer con este d a la 4. Vamos a escribir d a la 4, esto sería p, y vamos a escribir d a la 4 como d al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces borremos por aquí, este d a la 4 lo vamos a escribir como d al cuadrado elevado al cuadrado, y acá este p a la 4 lo escribimos como menos p al cuadrado y esto elevado al cuadrado. Entonces aquí vemos que coincide este 2 de aquí con este 2 de aquí, y por aquí coincide este 2 de acá con, bueno, acá también pasaría lo mismo, esto es como si estuviera elevado a la 1. Bien, aquí tendríamos ya al cuadrado elevado a la 2, este 1 de aquí coincidiría con este, vemos que este 2 también coincide con esta otra potencia. Lo vamos a hacer otra vez con d a la 6. Entonces vamos a escribir d a la 6 como d al cuadrado elevado al cubo. Es decir, aquí cogemos el d, lo elevamos al cuadrado y esto lo elevamos al cubo. Sería lo mismo, d a la 6. Y por este otro lado vamos a borrar este 6 de acá. Lo vamos a elevar al cuadrado y esto al cubo. Entonces vemos que en general, hagámoslo por acá, en general aquí hemos llegado a que el operador de al cuadrado de orden n aplicado al coseno de px más q tiene que ser igual a menos p elevado al cuadrado, esto a la n, por el coseno de px más q. Este es el efecto de aplicar este operador de orden n sobre la función coseno de px más q. Entonces esta expresión va a funcionar para n igual 0, 1, 2 en adelante. Y fácilmente se puede probar por inducción, pero por el momento nos basta tenerla expresada de esta manera. Bien, entonces vamos a tomar ahora esta parte de la ecuación del polinomio, el operador polinomial aplicado a la función coseno, y en cada término donde aparezca el operador con la función coseno vamos a aplicar esa relación que calculamos allá. Entonces
borremos por este lugar esta cuentica de aquí que ya no la necesitamos y la vamos a hacer debajo. Borremos hasta este lugar. Entonces aquí llegamos. Aquí esto va a ser igual a a sub 0. Este operador aplicado en este coseno ya vimos que era igual a menos p al cuadrado elevado a la n por coseno de px más q. Este término de aquí va a ser más a sub 1. Este operador de orden n-1 aplicado a este coseno nos daría nuevamente menos p al cuadrado, ya no a la n sino elevado a la n-1 por el coseno de px más q. Aquí hagámoslo por este lugar, puntos suspensivos, más a sub n-1. Aquí nos daría este operador aplicado al coseno de px más q, pero nosotros ya vimos que esto era igual a menos p al cuadrado elevado a la 1, que sería el orden de este operador par, y esto por el coseno de px más q, y finalmente más a sub n que multiplica al coseno de px más q. De esta manera vemos nuevamente que el coseno de px más q sale de factor común de toda esta expresión de aquí. Entonces borremos otra vez por este lugar y vamos a tener lo siguiente. Entonces factorizando este coseno vamos a tener lo siguiente: a sub 0 que multiplica menos p al cuadrado elevado a la n más a sub 1 que multiplica menos p elevado al cuadrado a la n menos 1 más puntos suspensivos a sub n menos 1 que multiplica menos p al cuadrado, ¿sí?, elevado a la 1 más a sub n, y esto que multiplica al coseno de px más q. Pero nuevamente vemos que esta expresión que resulta aquí como factor del coseno sería nada más y nada menos que nuestro operador polinomial evaluado en menos p al cuadrado. O sea que esto sería igual al operador polinomial phi evaluado en menos p al cuadrado que multiplica al coseno de px más q. Entonces, en resumen, ¿a qué hemos llegado? Hemos llegado a lo siguiente: a que cuando yo tomo mi operador polinomial evaluado en d al cuadrado y se lo aplico a el coseno de px más q, esto da como resultado ese operador evaluado pero en menos p al cuadrado que multiplica el coseno de px más q. Nuevamente utilizando el hecho de que el operador inverso es lineal y transponiendo yo términos, y usando el hecho de que este operador evaluado en menos p al cuadrado tiene que ser distinto de 0, llegamos a lo siguiente: a que cuando yo le aplico el operador inverso, ¿cierto?, evaluado en d al cuadrado, el operador polinomial inverso evaluado en d al cuadrado, a mi función coseno de px más q, esto tiene que ser igual a 1 sobre mi operador evaluado en menos p al cuadrado que multiplica al coseno de px más q, siempre y cuando este phi de menos p al cuadrado sea diferente de 0. Y bueno, hemos concluido con la primera parte de probar esta relación con que comenzábamos al inicio de este video. Esta expresión la vamos a utilizar para resolver ahora esta ecuación diferencial que habíamos planteado desde el principio. Entonces ya vimos cómo aplica este operador en este coseno y a qué me lo transforma. Entonces vamos a ver con este ejemplo cómo utilizar esta ecuación que tenemos aquí. Bien, vamos a considerar ahora esta ecuación diferencial y vamos a calcular primero la solución a la homogénea. Es decir, vamos a hacer 0 esta función de aquí y vamos a resolver la homogénea asociada, que sería d al cuadrado más 1 al cuadrado aplicado a la función y igual a 0.
Entonces de aquí vemos que el polinomio característico sería exactamente m al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿cierto? Igual a 0. Entonces, ¿cómo factorizamos esto? De la siguiente manera, ¿cierto? Esto sería m cuadrado más 1 por m cuadrado más 1 igual a 0. Sigamos por este lugar. Esto sería una suma de cuadrados. Esto lo podemos factorizar en términos de números complejos de la siguiente manera, como m más i por m menos i, y nuevamente con este mismo, m más i por m menos i igual a 0. Entonces vemos que este factor es este mismo factor, tendríamos m más i elevado al cuadrado, este también es este mismo de aquí, entonces por m menos i elevado al cuadrado igual a 0. Entonces tenemos dos raíces de multiplicidad 2. La primera sería m1 igual a menos i, y la segunda sería m sub 2 igual a i. Esta es una raíz de multiplicidad 2 y esta también sería una raíz de multiplicidad 2. Entonces, ¿cuáles serían las soluciones complejas? Es decir, y de x. Y de x sería igual a una constante c1 que multiplica a Euler a la menos i por x, más una constante c2 que multiplica a Euler a la a la i por x. Pero como es una raíz de multiplicidad 2, menos i e i, vamos a sumarle el siguiente múltiplo de la función x, que sería x, que multiplica a una constante c sub 3 por Euler a la menos i por x, más un c4 que multiplica a Euler a la i por x. Entonces multiplicamos exactamente estas otras funciones por x porque esta es una raíz, ambas son raíces de multiplicidad 2. Bien, pero esto lo podemos escribir utilizando la identidad de Euler, ¿cierto? Diciendo que Euler a la más o menos i x es igual a coseno de x más o menos i seno de x. Haciendo esta sustitución llegamos a que esta ecuación se puede escribir de la siguiente manera: c sub 1 coseno de x más c sub 2 por el seno de x más x que multiplica a c sub 3 por el coseno de x más c sub 4 que multiplica al seno de x. Y bien, esta sería la solución a nuestra ecuación diferencial asociada homogénea. Ahora vamos a utilizar esta expresión a la que hemos llegado para calcular la solución particular de esta ecuación diferencial. Bien, hagámoslo por este lugar. Entonces vamos a escribir nuevamente la ecuación por este lado. Tenemos d cuadrado más 1 al cuadrado aplicado a mi función y, este operador es igual al coseno de 2x. De esta ecuación ya tenemos la solución a la homogénea, ¿cierto? Entonces de aquí identificamos que nuestro operador polinomial phi sub d, bueno, phi evaluado en este caso en d al cuadrado es igual a, entonces aquí vamos a tener d elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Entonces aquí quiero que hagamos énfasis especial en que este operador polinomial tiene que estar evaluado en d al cuadrado, ¿sí? Entonces hay que escribir, es decir, si nosotros tuviéramos por ejemplo f de x, no sé, por ejemplo a x más x al cuadrado, cuando nosotros tomamos esta función y la evaluamos en x al cuadrado, pues vamos a tener aquí x al cuadrado entre paréntesis más x al cuadrado al cuadrado. Mientras que esta función dependía de x, esta está dependiendo de x elevado al cuadrado. Acá pasa exactamente lo mismo. Este operador va a depender del operador pero elevado al cuadrado. Por eso lo escribimos de esta manera. Porque ya vamos a ver cuál va a ser la importancia. Bien, entonces de aquí esta expresión vamos a despejar nuestra variable y utilizando el operador inverso. Entonces vamos a tener que y va a ser igual
este pasa, digamos, entre comillas a dividir, entonces vamos a tener 1 sobre d al cuadrado más 1 al cuadrado, que aplica en mi función coseno de 2x. Es decir, tenemos una expresión de esta forma, ¿no? 1 sobre un operador evaluado en d al cuadrado que está aplicando sobre un coseno. Entonces vamos a identificar quién es P y quién es Q en este coseno. Entonces tenemos el coseno de P más Q como expresión general. Entonces en este caso vamos a tener que P es igual a 2 y que Q es igual a 0. Entonces, aplicando esta propiedad anterior, esto va a ser igual al coseno de Px más Q dividido sobre este operador, y donde está la d al cuadrado la vamos a evaluar por menos P elevado al cuadrado. Entonces aquí vamos a tener que menos P elevado al cuadrado es lo mismo que decir menos 2 elevado al cuadrado, es decir, menos 4. Entonces, esto va a ser igual a 1 sobre el operador evaluado en menos 4, que sería menos P al cuadrado, por el coseno de Px más Q, es decir, me queda exactamente esta misma función. Entonces, coseno de Px más Q. Bueno, P sería 2, X sería X, ¿no? Más Q, que sería 0, entonces me quedaría coseno de 2X. Bien, ¿quién me va a dar phi de menos 4? Aquí es donde hay que prestar bastante atención, ¿no? Entonces tenemos que phi evaluado en d al cuadrado es igual, aquí lo voy a hacer de esta manera, como d al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Entonces repito nuevamente, este operador polinomial está dependiendo no de d, sino de d al cuadrado. Entonces cuando yo tome este operador polinomial y lo evalúe en menos 4, donde hayan d's al cuadrado, d's elevadas al cuadrado, la vamos a sustituir por menos 4, la cambiamos por menos 4. Entonces vamos a tener, como aquí hay una d al cuadrado, la cambio por menos 4. Entonces voy a tener menos 4. Queda exactamente así. A esto le sumo 1 y lo elevo al cuadrado. Entonces phi de menos 4 me daría menos 4 más 1 menos 3. Menos 3 elevado al cuadrado nos da como resultado 9. Entonces phi de menos 4 es igual a 9. Así es que sería esta evaluación en este operador polinomial. Entonces, teniendo en cuenta esta parte de aquí, esta parte de acá va a ser igual a 1 sobre phi de menos 4, que sería 9, coseno de 2x. Bien, de esta manera, para concluir este video, la solución a la ecuación diferencial sería la siguiente. Entonces, mi y de x sería la solución complementaria, la solución a la homogénea, más la anterior solución que encontramos, que sería la solución a la ecuación particular. Perdón, sería la solución particular. Entonces la homogénea ya vimos que nos había dado C1 por el seno de x, más C2 por el coseno de x, más C3 por x que multiplica al seno de x, más C4 que multiplica x por el coseno de x, y esto le sumamos la función particular que acabamos de encontrar, que era 1 noveno del coseno de 2x. Entonces quizás haya sido un poquito engorroso o complicado llegar a esta expresión, que fue lo que, digamos, utilizamos bastante parte del inicio de este video para llegar a esta expresión. Pero como vemos, la aplicación es muy sencilla, ¿sí? Entonces de esta manera vamos a poder calcular soluciones particulares a expresiones, digamos, a ecuaciones diferenciales, donde su parte izquierda en su parte derecha hayan funciones del tipo coseno. Y análogamente vamos a tener una expresión muy similar a la que obtuvimos para funciones coseno, pero esta vez para funciones seno,
que la vamos a ver en videos posteriores. Entonces, hasta aquí dejamos este video y los invito a que continúen viendo los videos del canal.